Saludos, estudiantes. Continuando con los métodos de análisis de circuitos, en esta oportunidad vamos a ver el método de Thevenin y Norton. Este es un método que básicamente, a mi criterio, es el método un poquito más difícil de todos los que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué razón? Porque en este método vamos a utilizar todas las herramientas que hemos visto anteriormente. Entonces, por eso es un método un poco más de mayor dificultad. Entonces, el ejemplo dice que para la red mostrada, determinar el equivalente Thevenin y Norton. El equivalente Thevenin y Norton, el objetivo es poder sustituir una red eléctrica por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Y cuál es la razón de hacer eso? Poder saber cuándo se le va a transmitir la máxima potencia a una carga colocada entre los puntos A y B. Como ya lo has visto en las clases que están en el aula, el método consiste en separar el circuito A del circuito B. En este caso, nuestro circuito A viene a ser prácticamente el circuito que se nos ha dado. El circuito A, y nuestro circuito B como puedes observar es un circuito abierto. Entonces el procedimiento dice separar el circuito A del circuito B, pero en este caso, como tenemos un circuito abierto, el que nos queda es el mismo circuito inicial que tenemos. Entonces, el segundo paso del procedimiento dice que entre los puntos A y B vamos a colocar nuestro voltaje Thevenin. Ese voltaje Thevenin lo vamos a determinar utilizando las herramientas vistas anteriormente, cuáles, ya sea ley de voltaje de Kirchhoff, ley de Ohm, método de nodos, método de mallas, superposición, transformación de fuentes. Todos los métodos que se puedan aplicar. En este caso, la red que nosotros tenemos es una red serie. Entonces, este voltaje Thevenin que nos están pidiendo prácticamente es el que se está reflejando acá, ¿verdad? Es el que se está reflejando acá. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar la corriente que está circulando en ese circuito. Una vez que hemos determinado esta corriente, vamos a saber qué caída de voltaje hay en la resistencia de 25 voltios. Una vez que sepamos esa caída, vamos a aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff en este lazo y a través de ello vamos a determinar nuestro VTH. Entonces, vamos a decir por LVK, por ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a iniciar acá, ¿verdad? Y que tenemos 15I menos 50 más 10I más 100 más 25I igual a 0. Luego sumamos los términos semejantes y ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos 15, 25, 50I es igual. Aquí hemos cometido un error, creo que tenemos acá menos 50, acá es más, ahí está muy bien, más 50 más 100 nos queda 50, es igual a 0. ¿Sí? Luego vamos a despejar la corriente I y igual 50 voltios entre 50 ohmios, eso nos queda 1 amperio. Luego, con esa corriente vamos a determinar este voltaje que hay acá. De acuerdo al sentido de corriente que nosotros tenemos,
Aquí nos queda, perdón, menos 1 amperio, ¿verdad? Porque al pasar este 50 hacia acá nos queda negativo. Luego, por ley de Ohm, de acuerdo a este sentido de corriente, tiene esta polaridad. Vamos a decir, por ley de Ohm, ese voltaje, le vamos a llamar un voltaje B, va a ser igual a corriente por resistencia menos 1 amperio por 25 ohmios, nos queda menos 25 voltios. ¿Está? Luego que ya tenemos ese voltaje, hoy aplicamos una ley de voltaje de Kirchhoff en este lazo y vamos a decir por LBK, vamos a iniciar aquí. ¿Y qué encontramos? Menos nuestro VTH, luego más 100, más B, más B igual a 0. Hoy despejamos de ahí VTH. VTH sería igual a 100 más B. Hoy sustituimos el valor que nos queda, 100 menos 25 igual 75 voltios. Ya hemos encontrado nuestro voltaje Thevenin. Ahora nos falta determinar nuestra resistencia Thevenin, que lo vamos a hacer a continuación. Bien, ahora para determinar la resistencia Thevenin de la teoría sabemos que es necesaria ver desde este punto la resistencia que nos queda con las fuentes activas anuladas. Recordando, una fuente de voltaje anulada es un cortocircuito o un alambre. Entonces vamos a sustituir esta fuente de 50 por un alambre y esta fuente de 100 por un alambre para poder observar cómo nos quedan las resistencias. ¿Y qué tenemos acá? Al sustituir, y aquí tenemos la RTH, o sea, la resistencia Thevenin, 10 ohmios, 15 ohmios, 25 ohmios. ¿Qué observamos ahora? Que estas dos resistencias prácticamente están en serie y ellas a su vez están en paralelo con la de 25. Entonces vamos a reducir estas dos que están en serie. Sabemos que en serie las resistencias se suman y aquí nos queda la RTH 25 con 25. Y por definición, cuando nosotros tenemos dos resistencias conectadas en paralelo del mismo valor, la resistencia equivalente es la mitad de una de ellas, significa que es 12.5 ohms. Entonces, una vez obtenida la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, podemos sustituir toda esta red por una simple fuente de voltaje en serie con una resistencia. Por lo tanto, nuestro circuito Thevenin, como nos queda, de esta forma. La RTH que acabamos de encontrar, 12.5 ohmios, y nuestro voltaje Thevenin, que es de 75 ohmios. El VTH de 75 voltios, perdón, entre los puntos A y B. Si nosotros quisiéramos colocar una resistencia de carga para poderle transmitir la máxima
potencia R sub L tendría que ser igual a la RTH. En ese caso, ¿verdad?, RL tiene que ser igual a la RTH. ¿Y cuál es su potencia máxima? La potencia máxima va a ser igual al voltaje Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la RTH. Y de esa forma puedes encontrar la máxima transferencia que le hemos transferido a la resistencia de carga. Con eso pues terminamos este método, para que a continuación, en los siguientes videos, entremos a la tercera unidad, que sería las instalaciones eléctricas residenciales.